Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Bien, Hola, sí. Isabela. sí. Un gusto verlos acá Hola, hoy. buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Un gusto tenerlos acá y tener esa instancia, ¿no? Que le hemos estado planificando ahí desde el comité de estudiantes de la SPR. Le agradezco mucho a Daniel y a Natalia el que puedan estar aquí hoy, ¿no? En esa conversación con nosotros. Y bueno, para ir empezando, dame un minuto. Voy a presentar nuestros participantes, ¿no? Daniel, Natalia, yo sé que muchos acá los conocemos por el trabajo en la SPR que han hecho, pero igual para quienes aún no los ubican, y de ahí podemos ir empezando con nuestras presentaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Natalia. Natalia es doctora en psicología, es investigadora. Me corrigen si digo algo mal, ¿no? Cualquier cosa me corrigen. Es investigadora de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ya, aquí sí. Es docente también en el ICP College en Dublín, ¿no? Ha participado ya hace varios años acá en la sociedad. Ha recibido el Student Travel Award en 2018 mientras estaba en su doctorado, ¿no? Y actualmente, como que tengo entendido que combina la labor académica, ¿no? Con la práctica clínica e integra distintos enfoques como CBT, DBT, mindfulness, ¿no? Tienes trabajos en distintas líneas de la psicoterapia, ¿no? No sé si voy bien, Natalia, Sí, ¿sí? muy bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Y bueno, Daniel es doctor en psicoterapia, ¿no? Hizo el doctorado que yo estoy haciendo ahora en psicoterapia acá en Chile. Se desempeña como docente y como investigador en la Universidad Nacional de Colombia. También presidió el capítulo latinoamericano de la SPR y tiene investigaciones también en diversas temáticas, en salud mental, en temáticas de adolescencia. Y también tengo entendido que complementa lo académico con lo clínico, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos aquí un perfil de investigadores, pero que también están aplicando, ejecutando como lo que investigan, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad como muy rica, ¿no? No sé si Daniel y Natalia les gustaría complementar algo de lo que dije, comentarnos algo más. No, estoy abierta a las preguntas, o sea, y a ir haciendo la presentación. No sé, Daniel. Bueno, yo creo que al menos en mi experiencia la mayor parte de los clínicos investigadores tienen un lado B también, que termina siendo muy importante en el autocuidado y en ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé en el caso de Natalia, pero en mi caso también, no solo me dedico a la investigación y a la práctica clínica, sino que también me encanta la música. eh, Toco guitarra, a veces escribo canciones y también em, me encanta viajar. Yo creo que uno, o sea, en moto o en avión o en lo que sea, pero me encantan los viajes y me encantan las migraciones y creo que eso es muy importante porque pues cuando pensaba en muchas de las preguntas de las que vamos a hablar hoy, creo que Mm, la migración es un elemento importante para flexibilizar muchas cosas. Entonces, creo que esos dos ingredientes también pueden ser importantes en la presentación. No sé si Natalia tenga su lado B también o no. Sí, sí, sí. Ya estuve hablando antes de Betty la Fea con Daniel, porque está en Bogotá, pero no, sí me gusta mucho la organización de eventos. Organizo eventos diferentes acá, en Irlanda, que también hay inviernos largos, entonces hacemos el MasterChef, Cinema Club, y eso también creo que es parte de por qué me gustó estar en el comité de comunicación de la SPR, que no sé si Isabela si ya, estás ahí, pero la pasé muy bien organizando, organicé algunos congresos, que después lo voy a mostrar, y bueno, y que también ahora estoy en el comité de comunicación de la Sociedad de Psicología acá en Irlanda. Es un lado B,
académico, pero que me divierte. O sea, es como que la paso bien. No es que no la paso bien con las otras cosas, pero siento que es algo que nada, me sale natural y lo disfruto también. Y después, bueno, sí, pilates, yoga, pádel. No sé si están jugando al pádel, pero está muy de moda ahora. Está muy de moda. Y me parece que está bueno organizarlo el próximo SPR, no sé, en Japón, pero la otra en Suecia, que es más probable que vaya, una competencia de pádel entre todos. Es una buena idea. Me encanta con lo que están partiendo, porque nos muestran como que más allá de estar investigando y de estar siendo psicólogos y psicólogas clínicas, ¿no? Como que también somos personas con gustos diversos y eso también influye. Yo creo que influye hasta en lo que investigamos, en lo que hacemos, en las áreas en que a las que nos dedicamos, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Bueno, para ir empezando, dando continuidad, ¿no? al conversatorio. Sé que Natalia tiene una presentación, no sé si te gustaría partir y ir presentándonos. Sí, no puedo compartir. Ah, Me no puedes tendrás que compartir. ponerme como co-host. Sí, dame un minuto o yo también puedo. Ay, no logro abrir acá. Igual, sí. Sí, sí. Quizás yo lo vaya Ahora compartiendo. sí puedo. Lo Ahora sí. logro, me Jorge. Bueno, Buenísimo. y bueno, y de ahí después también tenemos como algunas preguntas, ¿no? Para que vayamos conversando. Sí, es un poco cortitito, como hice una descripción un poquito de mí, de mi recorrido, el contacto con la SPR y consejos, que fueron algunas de las preguntas que Jorge nos envió. Entonces, bueno, yo hice el doctorado, terminé el doctorado en el 2021. Me costó hacer un poco todo este ejercicio porque no me acuerdo las fechas. Ya era un momento que Daniel pensaba cuándo nos conocimos nosotros, o sea, y empiezo a tener dudas en los momentos también. Em, yo emigré a Irlanda hace casi 4 años. Empecé todo un proceso de validación de mi título acá en Irlanda. A veces realmente eso puede llamar un poco más la atención y me hacen más preguntas sobre ese tema. Logré hasta el momento ser Charter Counseling en la Psychological Society of Ireland. Estoy en el proceso máximo, que es para hacer Clinical Psychologist acá. Esto implica que tengo que hacer placements en hospitales y en este momento estoy en un hospital de niños en Irlanda. Y al mismo tiempo sigo con mi cargo de investigación en la Universidad de Buenos Aires, como dijiste Isabela, y soy docente en IICP College, en la carrera de psicoterapias y en DBS. Y algo que es muy interesante acá en Irlanda, y creo que en otros países, es que la carrera de psicólogo y la carrera de psicoterapeuta son separadas. A mí me costó mucho entender eso, porque sigo sin entenderlo, digamos, o sea, lo acepto, pero me cuesta entenderlo. Entonces, también es otra dinámica, es diferente como tenemos, creo que nadie acá tiene la experiencia, capaz que alguien sí, ser psicoterapeuta o ser psicólogo y después hacer una carrera clínica. Y en cuanto a mi recorrido, yo empecé en el 2012 siendo estudiante de psicología. La carrera de psicología en Argentina es de 5 o 6 años, creo que es igual en toda Latinoamérica. Y empecé en un equipo de investigación con perros y fue una época muy divertida de mi vida porque, nada, evaluábamos perros en diferentes situaciones comportamentales. Por ejemplo, hacíamos experimentos acerca de si entendían la prosocialidad, la cooperación, o experimentos acerca de si entendían cuándo una persona era buena o mala. Después, al mismo tiempo, estuve en un equipo de psicología ambiental. En ese momento estaba desesperada por entrar a un equipo de investigación, entonces me sumaba todo lo que había y bueno, yo diría que eso es una recomendación que le haría a alguien, pero por supuesto es muy personal. Em, y entro en un equipo al mismo tiempo en la UBA, que es en el que sigo, que es de psicología, de psicoterapia, ¿no? De psicología clínica. Yo ahí dejo después toda la investigación en perros y en psicología ambiental y me empiezo a dedicar más en lo que es psicoterapia y es donde hago mi doctorado. En mi doctorado hice investigaciones con electroencefalograma, respuestas contratransferenciales de los profesionales, de los psicólogos con dos tipos de pacientes, con borderline y trastorno depresivo mayor.
Y al mismo tiempo mi directora, bueno, al mismo tiempo en el 2019 mi directora de doctorado, ella gana un subsidio muy importante y realiza una app que es para estimular conductas prosociales en niños, y en niños pequeños y en niños hasta 15 años, 16. Así que estuve en el trabajo de esta intervención de esta app y bueno, publicamos también los resultados, la eficacia. Y en los últimos años bajó realmente mi- mi capacidad en investigación, porque estoy más dedicada a la clínica, pero sigo, quiero tratar de estar un poco más, y eso después lo quería hablar un poco, lo difícil que es también mantener a veces las dos patas. Y este es un estudio que empezó con el COVID en el 2020 y estuvimos haciendo un seguimiento, hemos evaluado hasta 15.000 personas en toda Argentina entre el 2020 y el 2024 y tenemos una muestra de cómo es la salud mental en la población argentina y cómo fue el trastorno mental cambiando a medida que empezó el COVID. Bueno, empezó en un porcentaje que aumenta, sigue todavía muy alto, bajó un poco, pero sigue muy alto, y también la ideación suicida. Entonces, este es un poquito mi recorrido. Esta es la experiencia SPR, que es como la parte más linda, podemos decir. Estuve, ahí ponía que estaba en mi DAP, que es cuando lo conocí a Daniel, que es, no sé si se sigue haciendo, pero se hacía cada 2 años en Chile. Es un workshop, acá puedo admitir a alguien, es un workshop sobre trastornos de depresión y investigación y clínicos. Y después abajo también es una foto de otro Summer School que fue en Alemania, en Heidelberg, que ahí es donde en realidad conocí mucho más lo que era la SPR, porque la había escuchado, pero a partir de este Summer School es cuando me sumo a la SPR. Después el Congreso de Ámsterdam, donde me dieron el premio, en Buenos Aires, cuando se hizo la conferencia en Buenos Aires y fuimos a pasear por el caminito con varios, y en Irlanda, que estuve participando en la organización del Congreso. Y bueno, Chile, sí, Isabela, vos sos chilena. Estuve ahí estuvimos en la Católica. Ah, mira, soy brasileña, pero estoy estudiando acá en Ah, Chile. ok, ok, ok. Bueno, después en cómo trabajar en investigación. Yo creo, el más común es el cargo de investigación, tener una beca de grado cuando se es estudiante, puede ser una Erasmus también para hacer algún intercambio, como decía Daniel, tener alguna experiencia afuera también, scholarships para doctorados o postdoctoral. Después también se puede ser consultan en proyectos específicos como observatorios que muchas universidades tienen el observatorio de la deuda social, por ejemplo, la Universidad Católica de Argentina. Asociaciones de psicólogos, NGO, ministerios de salud. En hospitales, también en los hospitales, no sé en todos los países, pero cada hospital tiene realmente un área de investigación y uno puede aplicar proyectos en esa área y tener un tiempo protegido para trabajar como investigador además de clínico, cargo docente es part-time o full-time. Y después este que tal vez es el que menos se habla y también es verdad que hay menos posiciones, pero que es el uso de la tecnología y la terapia. Hay una empresa acá en Irlanda que se llama Silver Cloud, que hacen no, tratamientos ya prearmados de psicoterapia. Hay otro que es de OnePoll, Bruce OnePoll, que es Making Therapy Better. No sé si es de él específicamente, pero él ha trabajado en esta app. Bueno, y me parecía importante como decirles también. ¿Cómo incorporar investigación en el trabajo clínico? Tal vez lo puedo dejar para cuando se discuta. Y como consejo, sí me parece importante hablar de que creo que simplemente enfocarnos en networking como, bueno, quiero conseguir una beca, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, si no tiene un contacto humano, o sea, si no sos prosocial, es como que vas a llevar a un callejón sin salida. Y bueno, y esto, todo verdadero recorrido profesional se construye desde la prosocialidad y la conexión auténtica con las personas, y es mi mayor consejo, o sea, el consejo que les puedo dar. Y me parece que si todos hacemos eso, vamos a estar todos muy bien, ¿no? Si el resto crece, yo crezco, digamos. Yo siempre pienso en eso. Así que bueno, esta es, digamos, la presentación rápida y después para que presente Daniel o lo que quieran y hacer las preguntas. Y acá tienen
mis contactos. Muchas gracias por el contacto, Natalia. Y igual por lo que nos has contado, ¿no? Veo que la prosocialidad ha estado como en todo tu recorrido, ¿no? También. Pues sí, desde hasta con los perros, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue mi directora en su momento, pero sí. Y veo como que sigue siendo un tema relevante, ¿no? También de la trayectoria que estás construyendo, ¿no? Como nos has contado un poquito de cómo ha sido tu camino profesional, de cómo has llegado ahí, también me gustaría preguntarle a Daniel cómo ha sido tu camino profesional, cómo fue que llegaste a estar investigando en especial en esa área, ¿no? Bueno, yo me pregunto, pensando en lo de la prosocialidad, si ese será, si esa será la clave y el motor en todos los campos de investigación, pero al menos yo sí creo que en ciertas áreas de humanidades, de psicología y al menos en esta línea de la psicoterapia, en la familia de la SPR, yo sí creo que hay algo de la prosocialidad que se vuelve como una clave que favorece primero que uno esté muy entretenido trabajando y que le permita trabajar como en familia, como entre amigos. Entonces, me Mm, parece interesante como pregunta de investigación que si esto funcionaría en todas partes. Ve, aprovechando que Natalia compartió como una línea del tiempo. Yo no tenía pensado compartir, pero por aquí también tengo como una línea del tiempo que hice. Quisiera entonces aprovechar, pues yo le cuento a los que todavía mm, no me conocen mucho o no hemos hablado del tema, que bueno, yo estudié psicología en Medellín, en Colombia, en la Universidad de Antioquia, una universidad pública, como con un enfoque muy profesional, muy centrado, un entrenamiento muy centrado en enfoques, en donde casi que ni cursos de investigación tuvimos, una formación muy de psicoterapeuta clínico profesional, cero psicoterapeuta investigativo. Muy distinto a la universidad en la que estoy trabajando ahora, pero creo que en esa época esa fue la formación que me correspondió a mí. Y realmente yo andaba como inquieto. Igual tuve profesores que creo que eran curiosos, no dogmáticos, críticos, que invitaban mucho como a la irreverencia frente a la teoría, y creo que eso está como en la base también de la posición científica. Y en esa medida también tuve mentores, he tenido mentores a lo largo de toda la vida que han sido fundamentales como para ver como una posibilidad el tema de la investigación. Nada más la semana pasada hablaba con el primer profe que en pregrado, llamado Mauricio Fernández, con el que primer profe que en pregrado, siendo incluso un mm, psicoanalista, que a veces la tendencia era que en el psicoanálisis estamos muy habitados por dogmas. Siendo un psicoanalista, se atrevió a invitarme como a investigar, a cuestionar, y esa primera experiencia investigativa fue muy positiva y me llevó como a querer volverme inicialmente académico, no investigador, pero sí académico, pero también un poco defraudado porque como estaba como en cierta área clínica muy habitada por dogmas. Entonces hubo un momento en la maestría en que yo dije, yo voy a romper con todo esto, no sé en qué voy a terminar. Y yo terminé en Chile estudiando el doctorado en psicoterapia, un poco defraudado como de ciertos ambientes clínicos que para mí eran muy interesantes, pero muy dogmáticos por un lado, y por otro lado, que a veces cuando yo me iba a las comunidades a atender mi primera experiencia en la práctica clínica, cuando hice las prácticas de pregrado, era que muchas de las cosas que yo aprendí teóricamente era muy difícil aplicarlas, probablemente porque la mayor parte de las cosas que aprendí las habían desarrollado en Viena hace casi 100 años. Entonces, eso me llevó como a cuestionar mucho, no necesariamente el psicoanálisis como teoría, pero sí esta idea como de simplemente aplicar modelos desarrollados en países muy distintos, y en otros momentos históricos mm. a situaciones latinoamericanas que son dramáticamente distintas. Y eso claramente se va a conectar con el final de la historia. Y eso llevó a que estuviera como un poco defraudado y dijera, me voy a ir para Chile a ver qué me encuentro. Allá hay un doctorado en investigación en psicoterapia. Yo creí que eso iba a ser, yo realmente no tenía ni idea de que me iba a encontrar allá,
pero dije, al menos va a ser algo diferente a lo que llevo haciendo mucho tiempo. Y cuando llegué a la Católica y a la Chile, al doctorado en investigación en psicoterapia, para mí fue una experiencia muy positiva porque fue empezar a hablar de factores comunes, empezar a hablar del pájaro dodo, de todas estas dinámicas, pues de todo eso que nos han enseñado la historia de la investigación en psicoterapia, que al menos en mi formación de pregrado y de maestría nunca había escuchado y que me parecía interesante. Entonces yo creo que ahí comienza mi historia dentro de la investigación en psicoterapia, pero también dentro de la SPR, que es por allá en el año 2011 que empiezo a asistir a eventos de la SPR latinoamericana en Reñaca, en Chile, em, a talleres en esa época todavía no existía MIDAP, pero estaban haciendo ahí, em, y empezar a encontrar un montón de gente que le interesaba hacerle preguntas a la psicoterapia de, bueno, qué es lo que cambia, qué funciona, qué no, hasta dónde funciona, qué dicen los consultantes, qué dicen los terapeutas. Y ahí me apasioné mucho en esa época por preguntas conceptuales. Entonces, para mí, la pregunta todavía era en esa época acerca de la adolescencia, de los patrones de la adolescencia, de lectura de proceso terapéutico. Entonces, la investigación en esa época la centré en cómo cambiaban las relaciones, los patrones relacionales en adolescentes a lo largo de los procesos terapéuticos. Y en eso hice la investigación doctoral. Luego, siempre mi deseo fue regresar a Colombia porque yo sentía que en esa época, ya no, pero en esa época yo sentía que la formación en psicoterapia en Colombia estaba muy centrada en enfoques y muy poco componentes de investigación. Yo creo que en los últimos 10 20 años eso ha cambiado mucho. En Colombia ya hay muchas universidades que tienen investigación en clínica, investigación en psicoterapia, pero cuando llegué a Colombia me llamó mucho la atención hace 11 o 12 años. Em, Muy teóricas y traía también en tecnologías, que hicimos la adaptación de un programa de seguimiento post-terapia en el que trabajamos con un equipo de Heidelberg. Entonces, en en esta tarea de adaptación de tecnologías, trajimos un proyecto a Colombia que se llamaba Cuida tu ánimo, que era para la identificación y prevención temprana de la depresión en adolescentes. Y creo que la implementación fue una experiencia maravillosa, aprendimos mucho, pudimos ir a muchos colegios, pero lo que más me llamó la atención fue otra vez el choque entre lo que la investigación que yo había aprendido en Chile y en Alemania me había enseñado y lo que era el mundo real colombiano, en donde probablemente los adolescentes no necesitaban en ese momento una página web que hablara sobre resolución de problemas, sino que quizás sus problemas y sus necesidades contextuales eran otras. Y siento que ahí empieza como otro momento de mi vida como investigador y es tratar de acercar mucho más lo que yo hacía como investigador a las realidades como colombianas. Entonces, por eso empecé a hacer investigación no tan de microproceso, sino más de macroproceso, tratando de entender cómo eran las intervenciones en Colombia, cómo era la experiencia de los consultantes, la experiencia de los terapeutas, qué sentían los consultantes y los terapeutas que les hacía falta en los escenarios de intervención como colombiano. Luego, cuando entré a ser parte del capítulo latinoamericano y a ser el presidente, tuvimos la posibilidad de traducir esa misma pregunta, pero a Latinoamérica, porque entonces en el momento que llegó la pandemia era, bueno, ¿cómo estamos los terapeutas latinoamericanos en la pandemia? ¿Qué estamos haciendo para enfrentar este tipo de situaciones? Entonces, como que desde ahí siento que mi enfoque ha estado en pensar una psicoterapia a la medida colombiana, a la medida latinoamericana, pensada en las necesidades de nuestros contextos y tratando y creo que a veces la investigación de macroproceso es un poco más fácil de traducirla a, a la cotidianidad y a la clínica. Bueno, y además estos últimos 10 años también
conectado con la atención clínica. Entonces creo que eso también me ha permitido hacerme preguntas de investigación no tan basadas en una metodología muy sofisticada, que a veces es muy bueno usarla, pero que a veces cuando me pasaba a mí en Chile con las de microproceso, que hacíamos análisis cuantitativos o cualitativos muy sofisticados y muy detallados, pero que a veces era muy difícil hacer la traducción, que creo que son muy importantes, pero que era difícil hacer la traducción a lo cultural, a lo clínico, a lo contextual. Entonces creo que al menos en esta última fase, esta otra línea me ha permitido también estar retroalimentando todo el tiempo las preguntas del consultorio con las preguntas de investigación, y creo que en toda esta línea, ya como para ir terminando y ir generando diálogo, creo que en toda esta línea ha sido muy importante las relaciones, la familia de la SPR, los mentores, los amigos que se van construyendo en el camino. En el camino he tenido hermanos de investigación en Chile, en Argentina, en Ecuador, por aquí está Clara. O sea, que creo que se han ido generando ciertas hermandades que hacen mucho más fácil y entretenido ir haciendo el proceso, y también hay una dosis de descubrimiento y de sorpresa, porque como les digo, lo que yo me encontré en mi DAP, en el doctorado, en Alemania, me encontré dos alemanes con los que trabajé, Steffi y Marcus, que eran totalmente contraintuitivos. Todo lo que me habían hablado a mí en la vida de lo que significaba, de lo que era un alemán, no tenía nada que ver con ellos dos. Y ellos dos me enseñaron mucho, no solo de aspectos culturales, sino de investigar y de crear relacionalmente. De hecho, uno de los principios que yo tengo en investigación es que no me gusta investigar sino con amigos. Casi que me lo enseñaron literalmente ellos. Ellos me decían, yo creo que no hay forma de ser más productivo sino trabajando con amigos. Entonces, por eso me llamaba la atención lo de la prosocialidad, conectando con lo que Natalia decía, porque sí creo que al menos en este campo es un ingrediente muy importante. Gracias, Daniel. Está súper interesante y siento que lo que nos cuenta se cruza mucho con lo que cuenta Natalia, ¿no? De que se han ido, ustedes han tenido que ir construyendo un camino, trazando un camino para llegar a investigar lo que les interesa, y parte de ese camino nos ha llevado a cruzarse con otras culturas, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy interesante, y yo también lo estoy viviendo, ¿no? Porque estoy investigando en una cultura distinta a la mía y siento que uno aprende a estas cosas ahí, ¿no? Y en el encuentro con estas otras culturas uno también va generando alianzas, hace esas amistades, ¿no? Y siento que es algo que los dos también nos están traspasando hoy, que es que la ciencia se hace en grupo, en comunidades, con apoyo, con amistades, y yo creo que eso también es algo bonito, ¿no? Eh, y de ahí también, como me preguntaba, no sé si también se han encontrado desafíos en ese sentido, ¿no? De hacer el diálogo con distintas culturas, investigar desde ahí. Me surgía esa pregunta. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, más ahora que estoy hace ya unos casi 4 años en Irlanda, fueron, ahora me siento mucho más adaptada, pero los primeros años fue aprender otro tipo de comportamiento. Los latinos somos más directos, podemos tener nuestras cosas, pero somos más directos a la hora de... Claro, sí, como Jesús, no sé si estás diciendo algo, pero... y acá tuve que aprender a que no podías ser tan directa con mis opiniones o mis comentarios y tenía que dibujar, o sea, aprender a ser más polite, como se dice, ¿no? Y eso fue un gran desafío. Creo que cada vez lo manejo mejor. También, por ejemplo, me cuesta cada vez menos, pero me cuesta un poquito esta cuestión de cuando la otra persona realmente está de acuerdo conmigo o no, entender eso, porque a veces con este exceso de polite no estoy tan segura y muchas veces no es tan así. Y de vuelta, creo que tal vez es una cuestión de que uno detecta más rápido en su propia cultura o incluso dentro del mundo de los latinos. Yo creo que eso sí. Después, yo creo que en general, en lo que es SPR, no sé si encontré muchos desafíos.
no sé, estoy tratando de pensar desafíos así a niveles culturales. Creo que es una comunidad bastante abierta. Capaz que sí reconozco de amigas que han tenido hijos que sí han marcado mucho el tema de la dificultad que es ir a las conferencias, que yo sé que el año pasado lo cambiaron, de hecho fue algo que yo lo planteé a partir de una chica que conocí en el Summer School en Alemania, que ella me dijo que estaría bueno que haya una guardería en las conferencias SPR y pues tengo entendido que el año pasado se hizo. Entonces me parece que si bien esos desafíos a mí no me han tocado, me parece que está bueno que la SPR escucha y busca una solución, digamos, para integrar todas las situaciones de nada, de la vida normal de cualquier ser humano, ¿no? Así que bueno, eso creo que esos son algunos ejemplos. No sé si se me ocurre algo más, lo voy diciendo. No sé, Daniel, vos qué No, pensás. Sí, muchas gracias, porque implica como adaptarse también a la cultura, no solo como investigadora e investigadora, pero también como una persona, ¿no? Que está descubriendo, conociendo. Perdón, te interrumpí, no, Daniel. no, no, tranquila, tranquila, que ahí conectamos, porque yo no encuentro. Como yo en el tema de la migración encuentro más riquezas y más beneficios que desafíos en el campo de la investigación. Obviamente, ya el hecho de migrar solamente trae consigo, por ahí una frase que después de un viaje nadie llega ileso y es que después de la migración nadie vuelve a ser el mismo, pero creo que es por la misma naturaleza de la migración que le permite a uno reconocer un montón. Yo no sé si se está cortando o se está escuchando bien. No, se escucha bien, se escucha bien. Se escucha Sí. bien, sí. Bueno, yo creo que pensando en toda esta línea que ha ido surgiendo en la investigación en psicoterapia, la epistemología del terapeuta, creo que la migración es uno de los elementos que le ayuda mucho más a uno a entender qué es lo que le da raíz existencial a uno, eh, pero también como su epistemología personal, su epistemología cultural. Creo que entrar estar en interacción con personas que crecieron en otras culturas, que tienen otras dinámicas, le ayuda a uno primero a reconocer las propias dinámicas que uno creía que eran como lo normal, em, y también entender que hay otras formas de funcionamiento. Y en esa medida, pues eso de entrada es raro, genera como extrañeza, pero después creo que se puede volver como un factor de flexibilidad y que viene acompañado de riqueza. Aunque inicialmente es estar uno Mm, em, en un escenario muy extraño, incierto socialmente, relacionalmente. mm. Sí, sí. Eso a nivel de desafíos en ese punto. Ya, muchas gracias. Claro, el inicio es un poco más difícil, el proceso de adaptación cultural, ¿no? Pero al final uno se encuentra con una riqueza tremenda de poder como combinar conocimientos, expandir la mirada, las perspectivas que uno tiene de la psicoterapia, de ciertos procesos, ¿no? Al final termina siendo algo como más positivo, ¿no? Son como desafíos que compensan, eso me van transmitiendo ustedes, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, yo creo que sí. Es verdad que no es lo mismo investigación que clínica. En la investigación yo siento que todos tenemos un lenguaje bastante más en común Mm, y en la clínica hay otros, tenés pacientes, o sea, ya tenés diferentes actores. mm, Y al menos lo que yo noto acá en Irlanda, yo tengo pacientes, la mayoría son irlandeses, pero tengo pacientes. Sí, hay algo que me interesó mucho, voy a contar un ejemplo de mis propios bias, ¿no? ujú. Me toca un paciente iraní. En Argentina, cuando yo era chica, hubo un atentado en la embajada de Israel y bueno, en un lugar, centro cultural israelí también. Y ahí estaba mi abuelo caminando, explota. Mi abuelo no se muere, le caen, la bomba cae, él, digamos, le caen vidrios, pero un compañero mío del jardín de un año anterior muere. Entonces yo siempre crecí con bastante negativa, o sea, realmente esa era mi perspectiva, ¿no? Con respecto a... Cuando viene este paciente, yo estaba como trabajando mucho este bias, porque era como, por favor,
que no te salga lo que sentís, o sea, no, o sea, era algo que yo lo sentía. mm, Y, y bueno, hoy por hoy este paciente podría ser mi amigo, ¿viste? Esos pacientes que decís, podría ser mi amigo, una persona hiperfeminista. Él tenía muy claro esto. Apenas una de las primeras sesiones me dice, bueno, yo conozco de Argentina por lo que pasó. Y yo ahí le conté, yo le dije, ¿sabes que yo tenía este bias cuando tuve más confianza se lo dije? Y para eso es lo que dice Daniel, lo del enriquecimiento. Yo si hubiera mm, seguido en Argentina toda mi vida, yo vi un iraní, perdón que le diga así, pero era muy negativa mi postura. Y mm, también me pasó, por ejemplo, que acá una paciente israelí, perdón, Irish, irlandesa con papá israelí, que en el 7 cuando pasa lo de Hamas, una de sus familiares muere en toda esta situación. Y ella me dice, yo te agradezco mucho que vos seas argentina y que no seas irlandesa, porque acá nadie, están todos muy del lado palestino y vos no estás tomando una postura. mm, Entonces también empecé a sentir, uy, hay beneficios de que mi cultura sea otra, de que mi mm, experiencia de vida sea otra. mm, Digo, y está bueno contarlo. Yo doy una materia en una de los college acá que es Personal Psychotherapeutic Experience, que es justamente mm, trabajar lo que son las boundaries, attachment, tus estilos de attachment. Y cuento también estos bias, o sea, que todos tenemos y que está mm. bueno ser conscientes, ¿no? Sí, como que implica un trabajo también con la persona, el terapeuta, ¿no? El estar en contacto con esas otras culturas, ejerciendo la práctica clínica ahí. Y qué bonito lo que nos cuentas igual, porque al final has podido como vincularte terapéuticamente, ¿no? Generar alianza terapéutica que es muy importante para predecir los Y resultados. eso me hizo una pregunta de investigación, que no lo pude terminar, pero pues me costó mucho conseguir la muestra, que era las variables del estilo personal del terapeuta en Irlanda, y quería comparar con los terapeutas que no eran irlandeses. Pero ¿Ya? me costó mucho acceder, justo el estilo personal del terapeuta es un test que, no sé si Mm, supongo que lo conocen, sí, que es el doctor Fernando Álvarez, entonces me puse en contacto con la gente de IGLE y justo esto que decían, creo que una pregunta que era cómo desde la parte clínica se te disparan preguntas de investigación, ¿no? sí. De hecho, es una pregunta que les tengo también y vas hacia ahí. Pero antes quería darle espacio a Denis, que hace ya un Sí. ratito nos mandó una pregunta en el chat. Y leo lo que escribió. Dice, hola, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio ideal para conocer la perspectiva en investigación en psicoterapia desde el SPR. Quiero preguntarles, ¿qué aspectos han sido para ustedes relevantes para investigar desde diferentes enfoques y epistemologías? Por ejemplo, desde lo conductual, lo cognitivo, lo sistémico. No sé si, bueno, Daniel nos comentó un poquito sobre eso cuando nos habló de los cuestionamientos que tenía hacia el psicoanálisis, ¿no? Pero no sé si después eh, han seguido trabajando desde un enfoque o cómo lo han incorporado en su investigación también, ¿no? Como pregunta ahí, Dani. ¿Continúo yo o Natalia quiere responder? No, 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 no. Ah, bueno, Todo no, tuyo. pues yo creo que a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué al mundo de la investigación en psicoterapia es que yo creía que era muy importante llegar presentándose con el enfoque desde el cual uno Mm, veía el mundo clínico. El primer grupo de investigación en el que yo trabajé fue en Chile con Claudio Martínez, Alem Katomis, y ellos estaban trabajando regulación mutua. Y aunque había en la base de ese grupo de investigación, pues una pregunta que era como muy relacional, digámoslo así, para ellos era importante que yo fuera un investigador y que trabajara, pero no que yo fuera dinámico, cognitivo, conductual, y mm, eso me llamó especialmente la atención porque ahí fue cuando empecé a mirar que realmente no era, al menos en investigación en psicoterapia, en ciertas líneas no es tan determinante pensar el cambio desde un enfoque. Entonces, al menos el enfoque en el que somos formados algunos, en como esta tradición chilena, digámoslo así, era más un enfoque como de investigación empírica general
y centrado en factores comunes. Ya luego cuando uno lo conecta con su práctica clínica, eso se vuelve un desafío porque de alguna manera Mm, uno termina diciendo, bueno, y entonces yo qué terminé siendo, ¿cierto? Yo qué soy. Y a veces veo, y creo que hay una alternativa interesante que muchos de los investigadores de la SPR, de hecho, coinciden en la sociedad de la SPR y en CEPI, que es la Sociedad para la Exploración de la Integración en Psicoterapia. mm, Creo que es una muy buena alternativa, porque por lo menos, bueno, ya eso me dio la tranquilidad para salir del closet y poder hablar de terapia integrativa, que aquí en Colombia eso era hasta hace algunos años algo muy terrible de decir. Creo que en Argentina, con Aiglé y con otro tipo de espacios, quizás ya se había desmitificado mucho la posibilidad de uno salir del closet en ese sentido, pero creo que en estos días escuchaba una conversación de Louis Caston y con Bruce Wampole precisamente, y que él decía, es que es increíble que nosotros tengamos tanta evidencia de que los otros modelos terapéuticos son eficaces y necesitemos centrarnos solo en una parte de la evidencia, dejando de lado mm, otra gran parte de evidencia, o una gran parte de la evidencia científica, porque yo soy o contextual o dinámico. Entonces sí creo que al menos mi postura es que termino tratando de ser clínicamente, teniendo un enfoque muy integrativo, sabiendo las complejidades epistemológicas que eso trae, las complejidades sociales que eso trae, porque a veces uno es visto raro, ¿cierto? Pero creo que también ayudan estas sociedades que le ayudan a pensar a uno un lugar, porque a veces como que se piensa el integrativo como el que no tiene un lugar, el que nunca se definió, y no como el que construye un lugar tomando de evidencia científica muy clara y que es muy amplia. Entonces, en ese sentido, al menos la respuesta que le hemos dado, sé, algunos que estamos en la SPR, a ese gran tema de los enfoques, es primero investigar dejando de lado, para investigar no necesariamente hay que tener un apellido, y segundo, pues yo creo que el viaje de la investigación a mí me llevó a quedar por fuera, y ahorita cuando hablaba de un poco mal del psicoanálisis, no es que lo haya dejado de lado, creo que que me ayuda, yo alguna vez escuchaba a un psicoanalista español que decía, yo hablo, me es más fácil hablar mal de mi familia que de otras familias. Entonces, pero yo tiendo a hablar un poquito más mal del psicoanálisis, pero porque es mi familia y porque fue donde crecí y porque ahí está mi padre y mi madre, ¿cierto? Entonces, pero no porque crea que no sirve, sino porque creía que me lo enseñaron muy descontextualizado, creo yo. Entonces, en ese sentido, creo que pues, esa es más o menos la posición que terminé tomando frente a este tema de la epistemología, porque sí siento que era un desafío al comienzo de desconectarse o creer que había que hacerlo siempre desde el enfoque. Y luego, ya cuando uno estaba como por fuera de los enfoques, bueno, ¿y en dónde estoy parado? No sé cómo ha sido en ese punto la experiencia de Natalia. Me río porque fue muy parecido como nuestra, vos decías lo de Aigle, pasa que hay tantas universidades en en Buenos Aires, voy a hablar, que sí, la postura de Aigle, pero yo estoy en la Universidad de Buenos Aires que es pública y es totalmente psicoanalítica, ahora está mejorando. Entonces yo estaba, como decís vos, a la familia se la critica y armaba campañas en la facultad de no pises lo diferente, armábamos exposiciones, etcétera. Y después sí, te empezás a dar cuenta de que ni todo es tan malo ni todo es tan bueno, ¿no? Lo que decías vos. Y también me pasa que me pasó mucho acá que la gente te pregunta, y bueno, ¿y cuáles son tus marcos teóricos? Y queda muy mal en Argentina decir yo soy esto, esto y esto y esto. Tenés que decir uno. Entonces yo decía, bueno, CBT. Y me decían, bueno, pero ¿cómo te formas? Como que acá empezaba a quedar mal que vos estés formado solo en una cosa. Entonces yo dije, bueno, pará, yo tuve 6 años de psicoanálisis. Entonces empecé a poner los 6 años de psicoanálisis. Y en el último tiempo lo llamo, un día tuve un problema con una paciente y lo llamo a mi supervisor, que es también con el que inicié mi investigación en la UBA. Le digo, me está pasando esto y me dice, pasa Natalia, que vos siempre te querés alejar del psicoanálisis, pero vos necesitas un supervisor psicodinámico.
Y sabes que le seguí, le terminé confiando y empecé a tener una supervisora psicodinámica para las partes más contratransferenciales, que son las que más challenge o más desafíos me parece que terminan generando, porque la parte aplicada, intervenciones, uno sabes que tenés, o sea, buscas, pero donde viene el desafío es esta cuestión, lo que decís, en las cuestiones, en los factores comunes, en los factores interpersonales, ¿no? Así que sí, coincido plenamente. Si me viera mi Natalia del pasado, ¿no? Diciendo esto, por Dios, la flexibilidad que agarré. Gracias. Sí, bueno, en mi experiencia estudiando acá en Chile, igual en un principio esperan que uno siga un enfoque, otro enfoque, si esta línea, pero al menos ahora en el doctorado ha sido como más desde lo integrativo, ¿no? Como que uno va empezando a ver como que esto puede ser efectivo, esto puede ser interesante, lo puedo considerar, y uno va, pareciera ser abriendo como el abanico de posibilidades, ¿no? Para la práctica clínica. Como que la investigación también nos posibilita como abrir más opciones, ¿no? En función de lo que vamos viendo. Mm. Una última cosa, Isabela, que me hiciste acordar en lo del doctorado. Como les Sí. decía, en la época del doctorado yo me dediqué mucho a hacer investigación de proceso, entonces veíamos muchos videos de terapeutas diferentes y obviamente yo me identificaba más con unos que con otros, pero me llamaba mucho la atención y me sorprendía cómo terapeutas que estaban haciendo cosas que para mí eran incluso problemáticas o no adecuadas o no terapéuticas, terminaban logrando cambios muy interesantes. Y cuando Mm. hacíamos identificación de episodios de cambio o incluso entrevistas post-terapia, estas personas nos hablaban, por ejemplo, yo en cierta época creía que las tareas en psicoterapia no eran tan útiles o cosas muy esquemáticas o muy manualizadas, hojas. Yo decía, pero ¿para qué es? En cambio, en entrevistas post-terapia, algunos adolescentes me decían, yo guardé todas las hojitas que me entregó mi terapeuta y casi que esas hojitas tenían una función casi de objeto transicional, porque cada vez que yo, cada vez que yo me volvía a sentir mal, iba a esas hojitas y recordaba todo lo que hacíamos en terapia. Entonces, un montón de cosas que yo en cierto tiempo de mi formación decía, no, esto para qué sirve, esto no sirve para nada, esto tal cosa, no sé qué. La investigación de proceso me ayudó a ver que para muchas personas podrían ser supremamente útiles y en esa medida creo que eso me ayudó como a relativizar muchos prejuicios de la formación, probablemente. Mm. Como que se han ido flexibilizando también ¿Mm? prejuicios. Siento que nos han hablado hasta ahora del proceso que es como crecimiento como terapeuta, como persona, como investigador, investigadora, ¿no? Como que se han ido expandiendo con las redes que han construido, con los procesos de investigación que han vivido, ¿no? Y eso encuentro muy bonito, como pensarlo así, igual, estamos en un proceso igual que nos va a ayudar a crecer. Em, yo quería preguntar si hay alguien más del público que está acá, que quiera hacer preguntas, que quiera participar también en el ratito que nos queda, que ya pronto tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero abrimos el espacio, ¿no? Para que puedan participar. Sí, Jesús. Sí, agradecer a Natalia y a Daniel por esta información y en general me vi muy reflejado en muchas de las cosas que dijeron, tanto en la parte prosocial como el tema de la migración. Por mi parte, yo estuve haciendo mi práctica de pregrado en Argentina. Entonces tuve bastante conexión y en general todavía tengo esa conexión con Argentina. Y actualmente en los últimos 2 años he tenido más contacto con Ecuador, con el equipo de Clara, con Jorge, de lo cual estoy muy agradecido también en las enseñanzas que uno va teniendo a medida que va eh,
conversando y entablando ciertas redes. Em, yo por lo menos la única diferencia que tengo con los presentadores es que yo sigo en nivel magíster y sigo siendo un estudiante. Me ha costado un poco desarrollar la investigación desde fuera, desde la academia, por así decirlo, por una postura más crítica personal mía, pero se ha intentado realizar más desde el sistema público y en ese sentido me pongo a pensar como desafío hacia futuro, yo pensando cómo seguir la investigación y la conectividad que podemos tener desde la clínica, porque formé mi propia clínica con colaboradores y son los mismos con los que estoy haciendo investigación actualmente. Entonces, la pregunta sería general como cómo sienten de que desde su formación de magíster tomaron la determinación de seguir ciertas líneas de investigación y cómo fue la motivación de seguir el doctorado. Eh, no, yo lo del doctorado es como que sabía que lo iba a hacer, no, no, era algo no sé cómo decirte. Eso sí que la motivación estaba, era totalmente, cómo se dice? Intrínseca. Entonces no te puedo decir cómo generarte motivación, porque era algo que realmente lo quería. Me parece como Daniel, era como que tenía esta curiosidad no me gustaba la facultad, no me gustaba que no veía nada de investigación, y iba a los congresos gratuitos. Corriendo a tratar de conseguir gente que hiciera y que, bueno, y así entré en el equipo de perros, porque no me importaba nada, bueno, la pasé bárbaro, pero no me importaba nada, yo quería entrar en cualquier equipo. Entonces no sé qué decirte, porque también sabes lo que pienso, que ahora vos ya tenés una motivación extrínseca muy fuerte, que es la clínica. La clínica es mucho más rentable en general. Voy a hablar de aspectos más duros que tal vez no se hablan tanto, pero es la realidad, es mucho más rentable. Entonces es mucho más difícil, porque de hecho a mí me pasa que yo quiero meterme más y me cuesta más, porque también no tenés tiempo, tenés que escribir las historias clínicas, te llaman en cualquier momento, un padre que quiere que le hagas un informe, o sea, y empieza a ver todo eso. Entonces, realmente creo que lo que tenés que hacer es tomar una decisión muy consciente de tiempo protegido. Y decir, voy a tomar esta cantidad de horas, van a ser para hacer mi doctorado, o buscar la manera de que tu doctorado esté muy vinculada con tu clínica, no sé qué pensás, y entonces haces, digo, un dos por uno, matás un pájaro de un tiro, porque si no lo veo más difícil, y creo que algo full time se te va a complicar algo, pero por esta motivación extrínseca que tenés. No sé qué opinión tenés, Daniel o Jesús. Sí. Mi ruta hacia el doctorado sí fue un poco distinta porque yo no me imaginaba que yo, cuando yo estaba haciendo la maestría y el pregrado, que yo iba a terminar haciendo un doctorado, porque de hecho no sabía que existía la investigación en psicoterapia y otros tipos de investigación que yo conocía en el pregrado no me gustaban tanto. Entonces yo terminé de sorpresa. eh, pero sí creo que ya mirando retrospectivamente, para mí fue una experiencia maravillosa porque claramente coincidía este tema como del cuestionamiento, de la crítica y de lo que hablaba ahorita, como eh, con lo que me permitía la investigación. Además, bueno, luego ya conectando, si vamos a conectar, si ve que siempre empiezo hablando mal del psicoanálisis, ¿no? Y termino, y termino, si vamos a conectarlo con lo edípico, yo creo que en mi familia hay profes y mi madre es profesora de investigación y yo no sé cómo se conectó eso sin yo darme cuenta, pero después yo creo que yo llegué a un doctorado creyendo que eso iba a ser una escala para ser académico. Y realmente, yo creo que en este momento yo podría ser feliz si solo me dedicara a la clínica de la investigación, sin dedicarme a la docencia, aunque me gusta la docencia y me gustan los espacios universitarios y soy profesor, pero creo que lo que me generó, la posibilidad que me generó de razonamiento, la investigación, en términos de lo que me enriquece clínicamente, la actitud científica, el conocimiento de diferentes rutas, em, como de hacerme preguntas. Creo que eso probablemente nunca me esperé que lo fuera a hacer, pero sí creo que pensando en si hacer o no hacer un doctorado,
Yo sí que pensando en variables, por ejemplo, económicas, no creo que sea lo más rentable cuando uno compara la clínica con el doctorado. No creo que sea lo más fácil tampoco, pero sí creo que si a uno le interesa, como el hacerse preguntas, el cuestionar teorías, el desarrollar la disciplina, y uno logra hacer el match entre esos otros asuntos que le interesan de la clínica y estas preguntas de la investigación, creo que eso facilita como ese proceso. Esas son las preguntas. Yo creo que igual hay cosas ahí muy desafiantes. Pues cuando nos preguntaban de si pudiéramos dar como algún consejo, yo creo que dar consejos es muy difícil, eh, porque los consejos a veces no le sirven ni al que los da, pero yo sí siento que la ruta de la investigación en psicoterapia realmente no es fácil, no siempre es tan clara, no se pueden controlar muchas variables, pero creo que si uno logra disfrutar este tema como de poner a prueba hipótesis, desarrollar teorías, optimizar intervenciones. Creo que es una ruta interesante y agradable como para reinventarse también la psicoterapia, por decirlo. Mm. Me quedo con lo que dice, ¿no? Yo lo estoy viviendo ahora, el doctorado no es nada fácil. Es un proceso difícil, a rato he sentido que me van abriendo la cabeza así, en especial con estadística, que yo en un momento me metí a psicología diciendo, no quiero nunca más sumar en mi vida. Aquí estoy en el reestudio, justo antes estaba en el reestudio, haciendo mucho más que sumar, pero Sí. es un proceso difícil que requiere mucha motivación intrínseca, ¿no? Acá en Chile tenemos la beca NIT, pero tampoco es lo más rentable, ¿no? Estudiar el doctorado, ¿no? Pero siento que me ha apostado mucho, mucho en conocimiento. Realmente me han abierto la cabeza así y he aprendido Lo que pasa es que mucho. yo creo que cuanto más estudias, más te das cuenta que no sabes nada. Entonces, Sí, no es que lo creo, digamos, entonces, es esta sensación constante de que me falta y de que me falta y de que me falta. Y acá, como diría Daniel con su familia, ¿no? Esta cuestión psicoanalítica, la falta de la, ¿no? El agujero negro de Lacan. Y sí, eh, y, y sí, mismo cuando doy clases, me pongo a dar clases y digo, ay, no, por Dios, tengo que leer porque, y empiezo a darme cuenta todo lo que no sabes y que es estar update, ¿no? Pero también, bueno, es parte de este desafío y de estar todo el tiempo con curiosidades. Si estuvieras en la posición cómoda, no sé, no sé qué tan buen profesional también puede ser, ¿no? Digamos. Esto último que decías, Nati, que a mí me parece que a veces el clínico muy formado en como tradiciones profesionalizantes pone esa falta en me falta teoría, me falta, entonces como que quiere como leer libros porque siente que son los libros y las teorías las que le van a resolver todos los problemas y creo que Mm. el clínico que se gira hacia el lado investigativo tiene la posibilidad, pues no solo de acceder a las teorías y a la evidencia empírica que hay, sino a entender que hay una parte de esas teorías que no nos van a dar respuesta a un montón de cosas, sino que nos va a tocar a nosotros mismos construir esas nuevas teorías más actualizadas. Por eso yo creo que de alguna manera la actitud científica, o sea, yo sé que hay debates en los que hemos estado entre clínicos e investigadores, y el clínico siempre dirá, hombre, es que la actitud científica es parte del razonamiento clínico, y yo creo que eso es verdad. Sí. Eh, pero también creo que a veces la actitud científica solo en el escenario como del consultorio y de los libros puede verse un poco más limitada a cuando el clínico se asume como desarrollador de su propia disciplina y dice, eh, esto hay que inventarlo para este momento de la historia, esto hay que
hay que sofisticar esta teoría que me entregaron porque está incompleta. Creo que al menos eso tiende a ser mucho más entretenido y más en un mundo tan cambiante. Entonces, yo creo que hacer psicoterapia después de la pandemia es totalmente distinto a hacerla antes de la pandemia. Hacer psicoterapia este año con la inteligencia artificial es una cosa totalmente distinta y los libros no pueden ir al ritmo de los cambios de los tiempos y en esa medida yo sí creo que una formación científica que le permita a uno ir desarrollando la disciplina al mismo tiempo que van cambiando los contextos, que van cambiando los momentos, es un Sí. asunto muy interesante. Y cómo uno cambia su propia práctica a partir de la investigación, ¿no? Por ejemplo, antes mindfulness era como para todo, para calmar, para regular, y hace unos años, no hace mucho, salió un paper acerca de cómo el mindfulness, una persona en crisis, la puede activar más porque está más consciente de su propia interocepción. Y yo que aplico DBT, yo ahora se los explico mucho a mis pacientes. No, bueno, en el momento de crisis no vamos a hacer ni mindful, vamos a hacer cambio de temperatura, sobre ejercicio, ¿no? Entonces también eso, como las dos patas, o sea, como la clínica te da preguntas y además, como dice él, como dice Daniel, uno es un investigador en la clínica, porque estás chequeando todo el tiempo hipótesis. ¿Será o no será? Hoy tenía una nena de 14 años. Hablo con el psiquiatra y con mi supervisora. Para mí necesita medicación, este OCD es muy resistente. Y uno empieza a hacer estas preguntas y uno también está, y estuve 6, 7 sesiones probando diferentes cosas antes de hacer esta pregunta, como que ya la tenía en el back. Entonces digo, bueno, nada, eso. No sé si alguien más tiene una pregunta. No sé, Jesús, si te respondimos o nos pusimos a debatir y a filosofar. Yo feliz que hayamos sacado un tema bastante interesante, así que muchas gracias. Genial. Bueno, Daniel y Natalia, muchas gracias igual por los comentarios que nos han hecho hasta ahora, las cosas que nos han contado. Pues ahora tenemos que ir cerrando la actividad, ¿no? Pero queremos tomar más tiempo de ustedes. Muy agradecidos desde el comité de estudiantes que hayan podido venir. Esas actividades nos sirven muchísimo. Y al menos yo me voy de la charla así muy motivada de que hay que seguir creciendo, aprendiendo, con la perspectiva también de que la clínica y la investigación no son opuestas, sino que son muy complementarias, ¿no? Y muy con esa perspectiva que plantean de la actitud científica, ¿no? La actitud científica en nuestra vida cotidiana, permitirnos tener curiosidad, no das por asumido ciertas cosas y en la clínica igual, ¿no? Entonces, muchas gracias, Daniel y Natalia. No sé si quieren comentar algo más para cerrar. Nati, ¿quieres No, decir algo? agradecer, nada, les quiero agradecer y me alegro mucho. Y gracias, Daniel, también, qué bueno verte. Ojalá la próxima vez Sí. sea en Betty la Fea. No, pero Exacto. Bueno, en la no, y casa que de hecho en 3 añitos va a ser el congreso. En Sigue Colombia. Japón, luego sigue Suecia, es- ¿no? ¿Suecia no es Estocolmo Estocolmo? parece. Estocolmo y, Y si eh, es después de Estocolmo o me parece después que de después de Estocolmo es Medellín, ¿no? Bogotá. Bogotá, entonces ahí quiero estar. Exactamente. Entonces, y no, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios siempre sirven de apoyo. Creo que una de las grandes riquezas que tiene este tema de la globalización y de la interacción es que es muy extraña esta sensación de que claramente en algunas cosas somos distintos, pero que en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, podamos tener como sensaciones a veces tan cercanas y a veces tan diferentes en ciertos puntos. Creo que al menos lo ayuda. En las redes que hemos tenido de investigación latinoamericanas han servido de apoyo, de crecimiento, pero también un grupo em,
sí, un grupo de apoyo frente a la adversidad, frente a la dificultad y frente a lo difícil. Este año, ya para cerrar, ahora sí, tuvimos una actividad aquí en la Universidad Nacional que se llamaba Los clínicos también investigan, y muchos clínicos decían, es que es muy duro porque la mayor parte de los clínicos que investigamos somos académicos, entonces tenemos que hacer academia, dar clase, por el otro lado investigar, y por el otro lado atender pacientes, que en Latinoamérica es muy frecuente que se hagan las tres cosas al mismo tiempo, y entonces Sí, termina siendo una labor a veces desafiante y pesada, y que uno la termina haciendo es porque uno sabe que eso le va a permitir eh, enriquecer mucho su práctica y desarrollar la disciplina, pero que termina siendo una tarea difícil. Entonces creo que estos espacios también ayudan como a entender que aunque no sea fácil, puede terminar siendo muy enriquecedor el camino. Entonces, qué bueno que tengamos estos espacios y que nos inviten. Exacto. Buenísimo, muchas gracias Isabela, muchos éxitos con tu doctorado. Vamos a ver cuando te vemos ya con tu próxima disertación en la SPR. Bueno, Exacto. gracias sí, Y Daniel, váyanse gracias. preparando. A mí me Sí. gusta hacerle propaganda a la SPR el próximo año. En el primer semestre tendremos capítulo latinoamericano, en congreso en serio. Lima. ¿En Y, Lima? Ah, exacto. Sí, Y en 3 añitos los espero a todos aquí en Bogotá para sí. que hagamos nuestro congreso mundial. me encanta. El de Bogotá, ahí estaré. Ese seguro. Que no vamos ojalá Sí, vernos en Japón igual, ¿no? sí, Japón lo veo difícil, pero Estocolmo y Bogotá los Sí, veo sí, más sí, posibles. definitivamente. Ya, Bueno, muchas gracias, entonces que estén bien. Chao. hasta Un luego, abrazo a chao, chao. todos, gracias. Gracias.